Bueno, bienvenido a todos y todas a este espacio, un espacio muy especial, a la cátedra inaugural del Diplomado de Estrategias para la Prevención de las Violencias contra los Niños, Niñas y Adolescentes. Un agradecimiento muy especial a la Facultad Nacional de Salud Pública, a la Corporación Cariño, dos organizaciones que le han venido trabajando al tema de la infancia y la adolescencia en nuestro contexto colombiano desde hace muchísimos años. Hoy tenemos la grata compañía de Roger Dávila y de la doctora Victoria Euse, dos compañeros que vienen trabajando el tema de infancia y adolescencia desde hace muchísimos años. Antes de empezar y antes de presentarlos, quisiera leer algunas cifras que creo que son sumamente importantes para entender la importancia de este espacio. Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el primer semestre del año 2020 fueron realizadas 6.479 exámenes a menores de edad por presunto delito sexual. Una cifra que ya de entrada lo ponía uno a cuestionar y a pensar cómo está la salud mental en nuestro contexto colombiano. De acuerdo a Lina María Arbeláez, directora del ICBF, señala que 62.042 niños, niñas y adolescentes tienen medidas de protección al año 2019. Cifras consolidadas 2019. El 38%, aproximadamente 24.000 niños, se encuentran embarcados en diferentes tipos de vulneración de derechos. O sea, y tipos de vulneración de derechos bastante significativos. Violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, una marcada negligencia y abandono por parte de las personas que son llamadas a cuidarlos y a cuidarlas. Por trabajo infantil, un 3% aproximadamente, y otras categorías que son bastante significativas en las que aparece todo el tema de trata de personas y todo el tema de desplazamiento y reclutamiento, nos marcan que hay aproximadamente 22.000 niños en el sistema de protección. Creo que ya solamente hablar de estas cifras que producen un escalofrío nos enmarcan la imperiosa necesidad de generar espacios como estos. Y generar espacios como estos y de tener personas como Roger Dávila y como la doctora Victoria Euse, que han dedicado parte de su vida a fortalecer el tejido social de nuestra sociedad para garantizar una ciudad, un municipio, un país, un departamento que favorezca la protección integral de los niños, que permita la construcción de mundos visibles. Después de esto, bueno, les habla César Alberto Zapata. En estos momentos tengo la fortuna de estar trabajando en la coordinación de infancia y adolescencia de la Gobernación de Antioquia. Nos acompaña Roger Dávila. Roger Dávila Roger Dávila es psicólogo, máster en política social de la Universidad Javeriana, es experto en formulación de proyectos sociales y gestión de alianzas públicas y privadas. Tiene una experiencia de 18 años en promoción de derechos humanos y derecho internacional humanitario en zonas de conflicto armado en diversas poblaciones y sobre todo con niñez y juventud. Trabaja actualmente en Save the Children, trabajó en Save the Children entre el año 2002 a 2014 en diferentes cargos como asistente técnico de protección para América del Sur, oficial de protección y coordinador de protección y asistencia humanitaria. Y nos acompaña la doctora Victoria Eugenia Euse, médica pediatra de la Universidad de Antioquia, especializada en trastornos de la conducta y neuropsicología infantil de la Universidad de Antioquia. Una pediatra con una trayectoria impecable en el Hospital Pablo Tobón Uribe, con 24 años de experiencia, coordinadora del Grupo de Atención a la Infancia y la Adolescencia en Riesgo del Hospital Pablo Tobón Uribe, con un entrenamiento en detección, diagnóstico y atención del maltrato infantil, docente pediatra de pediatría de la Facultad de Medicina de la UPB, miembro de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil en Bogotá desde el 2006 y miembro de la Junta Directiva de la Corporación Amar al Niño Cariño desde el año 2007. Dos compañeros que han estado al frente de una lucha incansable, de un trabajo por fortalecer el tejido social en nuestro país frente al tema de la infancia y la adolescencia. Nuevamente, agradecerle a la Corporación Cariño, a la Facultad Nacional de Salud Pública y reconocer la necesidad de estos espacios de fortalecimiento de nuestro tejido social.
Bueno, doctora, nos podría empezar usted a hacer su presentación a partir de esta primera pregunta que me parece central. Bueno, los dos, primero la doctora iría, luego iría Roger, y es a partir de sus trayectorias, cómo visualizan los avances en la protección de la infancia y la adolescencia en nuestro país. Una notica y una cuñita muy importante antes de empezar, podemos empezar a interlocutar en los chats, hacer las preguntas, que tenemos un par de compañeras muy juiciosas, Luz Doris Ramírez y Astrid, recopilando estas preguntas y, por supuesto, interlocutando con nuestros panelistas. Doctora, la escuchamos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión, en este lanzamiento del diplomado. Me siento realmente muy orgullosa de participar en algo pues, que surge desde la Escuela de Salud Pública de nuestra alma mater y de la corporación para la cual yo trabajo desde hace tanto tiempo. Bueno, este es un tema que nos duele a muchas personas desde hace muchos años. La situación de los niños colombianos es una situación supremamente lamentable en el momento. Usted acababa de leer algunos datos. Yo voy a compartir aquí una pequeña presentación. Esperen, ¿cómo es que comparto? A ver, yo. ¿Ya se ve o no? No? Aún no se ve, doctora, aún no. Ya. En la parte inferior, en presentación nueva, ahí puedes dar compartir presentación. Donde dice presentar ahora, ¿cierto? Sí, ahí exactamente. Bueno. Listo. Ahí, doctor, ahí se está empezando, ahí se vio, ahí ya está muy bien. Bueno, entonces, desde Colombia hace 30 años aproximadamente, digamos que se suscribió a la Convención de los Derechos del Niño, donde hace un reconocimiento del niño como sujeto de derechos. Sabemos que en Colombia tenemos aproximadamente 15.448.000 niños colombianos, niños y niñas menores de 18 años. Y es una población que está sometida a una cantidad de situaciones que impiden su adecuado desarrollo, que impiden sus derechos, o sea, la realización de una vida con los derechos fundamentales, y esto lo podemos ver cuando miramos lo que es la neurobiología del maltrato, lo que es la formación de todas esas estructuras cerebrales y físicas en los niños a partir de la crianza. Entonces, hay una cosa muy importante que tenemos que saber, y es que Colombia, desde pues mirar esos avances en protección, pues si bien hemos tenido avances y si bien ha habido un trabajo importante, yo menciono inclusive el grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia como uno de los abanderados en este tema de crianza, donde los niños, pues digamos que la protección y la prevención de todos estos malos tratos tiene que partir de la familia, y es la familia la que va a recibir el beneficio de la educación en crianza. Crianza es un vocablo que se deriva de creare, que significa nutrir y alimentar, cuidar, instruir, educar, y esto es, digamos que una necesidad básica y que debe estar inmersa en el pensamiento, en la cultura y en la sociedad para poder llegar hasta la educación de los niños. Se necesita hacer atención, entrenamiento y formación de los niños por los padres o por esas personas que son sus cuidadores, por esos sustitutos de los padres.
que tengan conocimiento, actitudes y creencias para poder hacer una adecuada protección, una adecuada educación, una adecuada nutrición y para poder suplir todas esas necesidades básicas en la formación de un ser humano íntegro. Entonces, nosotros como educadores tenemos que saber que la crianza que se imparte a los niños en Colombia es una crianza que está plagada de malos tratos y es una crianza que no deja sino experiencias traumáticas en el neurodesarrollo. Hay en este momento cantidad de trabajos de investigación en el mundo, trabajos de investigación que muestran lo nefasto que es el maltrato en la crianza, el maltrato físico, el maltrato psicológico, el abuso sexual, la negligencia, el abandono, todo tipo de negligencias. Y todo esto va a llevar a que los niños tengan unas experiencias traumáticas que se convierten en estrés crónico y eso va a deteriorar tanto física como emocional y cognitivamente el neurodesarrollo, lo cual nos va a llevar entonces a tener que afrontar unos desafíos tremendos, unos desafíos urgentes como sociedad que hoy en día que tiene la necesidad, o sea, a pesar de que se hayan hecho avances, algunos avances en protección, yo pensaría que son más los desafíos que tenemos en este momento con respecto a la protección. Tenemos una falta de indicadores enorme para saber en qué está cada uno de los derechos de los niños. Tenemos que garantizar una protección integral. Tenemos que mejorar todas las estrategias en el papel que tienen la justicia y el papel que tienen las autoridades en sus acciones para la prevención, en justicia, reparación y en los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Tenemos el reto de apoyar la familia, de apoyar la crianza respetuosa, y tenemos el reto de que los niños nuestros estén en entornos protectores para poder asegurar que esos niños tengan derecho a una familia y que tengan derecho a no estar separados de sus figuras protectoras. Y el reto de prevenir el reclutamiento y que la participación de los niños en el conflicto armado colombiano. Por esto, definitivamente, yo siempre he sido una defensora de todo lo que nos acerque a un proceso de paz, de todo lo que acerque a nuestro país a poder tener entornos pacíficos y protectores para las nuevas generaciones. Esto con respecto pues a la primera pregunta. Gracias, doctora. Bueno, Roger, tú nos podrías, por favor, compartir tu experiencia frente a esa primera pregunta. La repito, a partir de sus trayectorias, cómo visualizar los avances en la protección de la infancia y adolescencia de nuestro país. Bienvenido, Roger. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y todas. Es un placer poder estar acá. Muchas gracias, doctora Victoria, a ti, César. Pues miren, el tema de protección en Colombia indudablemente ha avanzado. Los grandes tratados internacionales que existen hoy en día, Colombia se ha sumado a ellos. Eso es algo que tenemos que reconocer. Es algo que nos ha dado a los colombianos herramientas para entender este flagelo que es la violencia hacia la niñez en las diferentes formas, como lo mencionaba la doctora Victoria. Sin embargo, estoy de acuerdo con ella en que todavía tenemos una deuda muy grande con nuestra niñez. A veces cuando pensamos en la violencia, nos imaginamos el golpe, ese momento que es perturbador para un niño o una niña, pero hay que entender que la violencia tiene muchas dimensiones, muchas. Hoy en día hay proyectos de ley, por ejemplo, para la prevención del castigo corporal. Yo siempre lo menciono porque aunque hemos tenido muchos avances, el hecho de que una sociedad, que unos padres, que unos cuidadores todavía hoy piensen que una palmada es correctiva, desde ahí nace el tema de la violencia. No es solamente esa violencia como decía, que puede haber un actor armado
o un perpetrador quien la comete, sino en ese momento. Y un niño o una niña que está en ese contexto es un niño que va a tener repercusiones a futuro, va a aprender que, los problemas se solucionan muchas veces con violencia. Entonces, si bien hemos avanzado en los temas de protección, tenemos normatividades, el Código de Infancia y Adolescencia fue, digamos, un hito para nuestra sociedad, que pasamos del Código del Menor, una concepción desde el punto de vista de necesidad, de objeto, a un punto de vista de sujetos. Creo que marca un hito y desde ahí hemos venido avanzando. Hoy tenemos políticas públicas que son muy interesantes. Tenemos departamentos, Antioquia es uno de los que, digamos, más experiencia y más avances ha tenido con el tema de la niñez, pero a nivel nacional tenemos todavía muchas brechas. En las partes rurales, en poblaciones donde no es fácil llegar, los niños y niñas siguen siendo violentados de muchas formas. Entonces, insisto, creo que ha habido grandes avances. Todavía nos falta por definir mucho más unas políticas públicas y unas acciones. Las cifras que tú mencionabas ahorita, históricamente, en medicina legal siempre están cerca de 18,000 niños y niñas que una u otras han sido abusados sexualmente, pero sabemos que ese es un subregistro muy grande. Y sabemos que de esos 18,000 casos, poco más, poco menos, realmente cuando uno va y mira que si los perpetradores han sido juzgados por la justicia o están pagando algún tipo de pena, la verdad es que menos del 3% de esos casos están ahí. Entonces, eso es una deuda gigante que tenemos con nuestros niños y niñas. Entonces, por ejemplo, este tipo de cátedras, lo que celebro realmente, porque creo que el tema de la prevención de violencia es una ciencia, no es algo tan sencillo como a veces pensamos, es una ciencia, y este tipo de cátedras, de diplomados, nos da herramientas a nosotros como trabajadores de los derechos de la niñez, poder entender y poder buscar soluciones a futuro en estas brechas que tenemos. Eso es básicamente. Gracias, Roger. Gracias, doctora Victoria, por este teloneo, arrancar esta discusión. No, ustedes que se van a desgastar haciendo cualquier tipo de trabajo con esa niña. A ella le gusta estar prostituyéndose al frente. Decía un comerciante de la carrera Bolívar en la 52 con la 57. Una persona que estaba en otro lugar de la ciudad de Medellín nos decía, es que este peladito es un berraco. Ya con 9 años y es capaz de traerme el racimo desde la minorista, hablando de que le estaba ayudando a vender sus plátanos. Para telonear esa segunda pregunta, yo siempre me he preguntado y le pregunto mucho a las personas con las que tengo el gusto de trabajar, ¿qué le espera a una sociedad? ¿Qué le espera a una ciudad? ¿Qué le espera a una cultura que le ofrece a sus niños, niñas y adolescentes una esquina para vender confites, una posibilidad de arrastrar una caja de aguacates o rapear en un bus para ganarse unas monedas? Interrogantes que creo que nos deben mover a construir tejido y a construir posibilidades de mundos y de mundos que sean dignos. La segunda pregunta, unido a esto que les acabo de decir, ¿cómo observan? ¿Cómo es la realidad de la infancia y la adolescencia en las grandes ciudades, en los entornos a la protección integral y en aquellas zonas donde la presencia institucional es reducida? ¿Qué retos se deben empezar a visibilizar en dichos territorios? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como sociedad en esos territorios para garantizar espacios protectores, espacios que permitan soñar? Doctora, la escuchamos. Bueno, yo quisiera, antes de adentrarme en la respuesta a esta pregunta, pues en mis comentarios acerca de la pregunta, quiero justamente con lo que Roger dijo acerca del castigo físico, que es otro de los temas que quiero tocar más adelante,
voy a dejarles compartiendo la pantalla y con respecto a lo que tú dices, a esas frases, a esas palabras que dice la población, que dice la gente, voy a dejarles compartiendo la pantalla con unas frases para que la gente las vea y las vaya pensando. Un momento. Bueno, quiero Ahí se está entonces empezando. ya, Ahí se ya está sé. viendo, doctora, sí, ya está viendo. Yo quiero decir y empezar a decir, el Comité de Derechos del Niño le recomienda, siempre le ha recomendado al Estado colombiano que ponga mucho énfasis y que ponga atención en lo que son los servicios de educación y de salud en Colombia. Para quienes hemos estado trabajando tantos años, sobre todo en salud, la verdad es que ese es otra deuda inmensa que tenemos con nuestra infancia. La posibilidad de que los niños se acerquen a unos servicios de salud adecuados son terribles. Esto es lo que vemos nosotros frente a nuestra población infantil, que lo primero es la vulneración de su derecho a la salud, no solamente por los problemas que son de tipo nutricional, sino a pesar de que podemos hablar de que hay avances, y hemos mencionado avances, los programas de nutrición que tiene Antioquia. Mencionar el resto del país es otra cosa y lo hemos visto cuando se menciona La Guajira, cuando se menciona el Chocó, cuando se mencionan los territorios nacionales. Entonces, ese es un déficit inmenso, una deuda inmensa, lo mismo que el tema de educación. Cada que comparamos a nuestros niños y cuando comparamos la competitividad que se tiene en los temas de educación, en los temas de aprendizaje con otros países, vemos dónde esa brecha tan inmensa que tenemos. Otro problema inmenso, otro espacio inmenso que se tiene para poder hablar de protección a nuestra infancia y de poder garantizar sus derechos está en lo que es la criminalización de la adolescencia. Cada vez se baja más la edad de los niños en la imputación penal, y aunque también se habla de que los niños, de que los niños no tienen que estar trabajando y se han logrado cosas frente a las leyes del trabajo, exponer a los niños al trabajo y a la vida adulta hace justamente que ellos entren desde muy temprana edad también en el mundo de la criminalidad, porque se los utiliza para trabajos ilegales, se los utiliza para la guerra, se los utiliza para muchas cosas donde ellos no debieran estar. Y otra de esas recomendaciones es la protección de nuestras comunidades indígenas y afrocolombianas, que son, digamos, las comunidades que más han sufrido este conflicto armado colombiano. Entonces, vemos cómo estas situaciones que acabo de mencionar llevan a los niños, llevan a nuestra infancia a una gran desprotección y los llevan a una pobreza extrema, y la falta de educación hace que haya un ciclo de violencia que nunca termina. Es un ciclo que siempre se está repitiendo y que hace que una familia violente a sus hijos y esos hijos violentarán a los suyos, y entonces tendremos unos ciclos transgeneracionales de violencia. Según la UNICEF, protección implica todas las labores de prevención y la respuesta que se le da a todas esas violencias que sufre una comunidad, o sea, a todo lo que son abusos y explotaciones. El Estado mismo debiera estar garantizando, el mismo gobierno debiera estar garantizando esa ley que mencionaba ahorita Roger, que sí fue un paso muy importante. Desafortunadamente, Colombia está lleno de leyes que no se cumplen. La ley 1098 de 1986, donde se habló del Código de Infancia y Adolescencia, es una ley muy importante, completa, y eso tendría que llevarnos a que cumpliéramos para que
la gente, no solamente las autoridades, sino todas las personas, la población civil, toda nuestra gente cumpliera con esa ley y estaríamos cerrando esa brecha que mencionábamos ahorita y esa deuda que tenemos con nuestra infancia. Gracias, doctora. Les recuerdo a todos y todas que pueden participar con sus preguntas a través del Facebook Live de la Facultad Nacional de Salud Pública. Creo que es un excelente espacio para poder preguntar, para podernos interrogar frente al tema de infancia y adolescencia, para generar esas inquietudes tan necesarias de cómo generar contextos protectores, de cómo generar desde nuestro hacer posibilidades de mundos posibles. Bueno, para Roger, repito la segunda pregunta: ¿cómo es la realidad de la infancia y la adolescencia en las grandes ciudades como entorno de protección integral y en aquellas zonas donde la presencia institucional es reducida? ¿Qué retos se deben empezar a visibilizar en dichos territorios? Adelante, Roger. Bueno, esa es una pregunta con un panorama bastante amplio. Empecemos con el tema de las grandes ciudades y sobre el tema de la protección integral. Las grandes ciudades hoy en día y en un país como Colombia, la diversidad de situaciones a las que los niños y niñas se pueden ver expuestos en riesgo es muy grande. Tenemos pues grandes cifras de las peores formas de trabajo infantil. Hay en las periferias de muchas ciudades temas de reclutamiento, uso, utilización de niños y niñas por parte de grupos armados ilegales. Tenemos situaciones de explotación y el abuso que pasa al interior de nuestros hogares con nuestros niños y las niñas. Entonces, digamos que lograr una protección integral es complicado realmente. La protección integral significa precisamente que un niño y una niña esté en sus entornos, en sus diferentes entornos, el hogar, lo público, la educación, la salud, realmente protegido. Entonces, han habido aproximaciones, digamos así, de la construcción de esta protección integral. Una de las más claras es con la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia, por ejemplo, con toda la RIA, la Ruta Integral de Atención que se construyó para la primera infancia. Es una de las principales políticas que empieza a mostrar realmente que todos los ámbitos tienen que ser entornos protectores para la niñez. Desde ese momento de primera infancia, la protección integral es supremamente importante. Ahorita yo estaba mirando una de las diapositivas que ponía la doctora Victoria y les voy a dar un ejemplo. En la primera decía, a mí mis papás me pegaban y no estoy traumado. Yo les hago una pregunta que siempre hago cuando hablo del tema de castigo corporal y es, si uno se acuerda hoy en día cuál fue el regalo que tuvo a los 8 años. Seguramente muchos van a decir la bicicleta o alguna cosa así. Y tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para recordar qué fue ese regalo. Pero si uno le dice a alguien que haya sido golpeado por alguna razón por alguno de sus cuidadores, de cuándo fue la última vez que te pegaron, ese momento casi que viene inmediatamente. Y eso es un signo, es una clara, un claro ejemplo de que efectivamente uno queda con traumatismos, queda con afectaciones psicológicas y emocionales. Entonces, desde ese momento en el hogar que sea protector, es que empieza esa protección integral. Y ahora, si uno va a la otra parte de la pregunta, ¿cómo hacer realidad una protección integral en zonas donde la presencia institucional es reducida? Miren, yo he estado en municipios donde realmente unas organizaciones que más llega a acompañar a los niños de las estatales es el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de brigadas móviles, equipos, los EMPI, que son equipos móviles de protección integral, que es un equipo
multidisciplinario que va donde los niños, pero muchas veces ese equipo solo va una vez cada 2, 3 meses porque no tienen toda la capacidad y recurso. Inclusive hay momentos en los que ciertos municipios están vetados para la entrada de organizaciones o de instituciones gubernamentales por los actores armados, entonces dejan realmente expuestos a la niñez a cualquier tipo de vulneración. ¿Cómo lo hacemos realidad? Yo diría que hay que partir de, y algo que ya hemos mencionado, unas políticas públicas claras, una inversión mucho mayor para el tema de la niñez. Hay que reconocer los esfuerzos que hacen las gobernaciones, las alcaldías, lo reconocemos, pero todavía hay brechas por cerrar ahí. Ahora, creo que también otra cosa que hay que pensar es, en este contexto del COVID, por ejemplo, nos ha mostrado otras realidades y otras vulneraciones en lo virtual a los niños y las niñas. Entonces, creo que construir conocimiento sobre el tema de violencia también lo acerca a uno a esa protección integral. Y finalmente, el tema de la protección integral en algunos países ha avanzado a mencionarse como salvaguarda. Es porque básicamente la protección integral a veces es entendida como ya en el momento en el que un niño o niña ha sido agredido, vulnerado o está en un alto riesgo. La salvaguarda piensa un poco más en términos de el desarrollo integral, el desarrollo sin necesidad de que el niño haya sido o la niña haya sido vulnerado. Entonces, ese tipo de aproximaciones que pueden tener otros países hay que empezarlas a mirar. Y, por ejemplo, sé que la universidad y la Corporación Cariño hacen parte, por ejemplo, de las redes latinoamericanas de prevención de violencia hacia la niñez, RELAMIC, cosas de este tipo de cosas, que realmente te llevan a construir conocimiento y mirar en qué pasaba en otros países, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, y que te ayudan a construir conocimiento. Hacia allá creo que uno podría pensar que la protección integral empieza a volverse una realidad para los niños y niñas. Políticas claras, inversión, que se cumplan las normatividades y sobre todo que nosotros mismos como adultos y adultas entendamos que la violencia y el riesgo está presente y que una palmada en corrección es inaceptable, tanto como que un niño, como tú ponías el ejemplo ahorita, César, tenga que cargar o plátanos o estar en una de las peores formas de trabajo infantil. Cualquiera de esas dos situaciones es totalmente inaceptable y creo que entonces ese es un cambio que tiene que hacer la sociedad, que tenemos que hacer nosotros como adultos para realmente poder decir, esta es una protección integral. Gracias, Roger. Recuerdo nuevamente el espacio de preguntas abiertas a través del Facebook Live de la Facultad Nacional de Salud Pública. Nuevamente reiterar la importancia de este tipo de escenarios, que a nivel de país, a nivel de región, a nivel de ciudad, fortalezcamos mucho este tipo de propuestas que lo que hacen es interrogarnos, cuestionarnos y entregarnos competencias y habilidades para hacer de nuestros territorios protectores. Decía un amigo nuestro de ciudad que ha trabajado muy fuerte el asunto de infancia y adolescencia, que el programa de bandas juveniles musicales ha salvado más vidas que sumando un montón de acciones desde muchos hospitales del país. Y esto lo uno a la tercera pregunta que se viene. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo ven ustedes la prevención en nuestro entorno nacional, en nuestro entorno local, regional y nacional? Lo colocaría como en esos entornos. Doctora Victoria, la escuchamos. Sí, bueno, es muy importante saber que el primer espacio vital de un niño, de una niña, es su familia, es su hogar. Ese es el primer espacio que él necesita. Entonces, yo siempre pienso, mientras el hogar, la familia, tenga unas necesidades básicas no resueltas, tan importantes,
vamos a tener muchas dificultades para poder garantizar la protección. Porque es que empezando porque el niño que tiene un recién nacido, un bebé, un niño tiene derecho a la salud y tiene derecho a tener la compañía de sus padres, a ser cuidado por una madre, pero la situación de pobreza extrema hace que todos estos derechos sean vulnerados. Entonces, la falta de agua, la falta de energía, la falta de alimentos, la falta de poder satisfacer las necesidades básicas es como la primera necesidad que se tiene para la protección. La otra cosa que considero muy importante es que esos cuidadores, es la salud mental de los cuidadores de los niños. La salud mental ha sido supremamente abandonada en Colombia. O sea, aquí no hay prácticamente políticas. A duras penas, las EPS cubren algún tipo de necesidad en salud mental. Y la verdad, la misma gente se tienen muchos prejuicios con respecto a lo que es el abordaje de la salud mental de las personas. Sabemos que donde hay tan pobre educación sexual, sabemos que donde hay unos patrones de crianza tan violentos, esto científicamente demostrado va a generar una cantidad de problemas emocionales y de problemas en salud mental. Entonces tenemos cantidad de niños, cada vez son más grandes las cifras de pacientes con trastornos de aprendizaje, con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, niños que tienen unos patrones de crianza supremamente difíciles y donde el vínculo afectivo está seriamente lesionado, lo cual cada vez sabemos que es mucho más trascendente desde la teoría de John Bowlby, de la teoría del apego. Es absolutamente necesario para todos los mamíferos establecer vínculos afectivos para poder tener salud mental. Entonces, todo esto que tiene que ver con la crianza para mí es definitivo, con el tipo de crianza que se da, con la salud mental de los cuidadores de los niños. Otro punto importantísimo en esto que se puede hacer desde la población civil es trabajar también en la prevención del embarazo adolescente. El embarazo adolescente, o sea, uno mira en Colombia la cifra de niños no deseados, de embarazos no deseados en nuestro país. Niños que llegan sin que sean buscados por sus padres y es casi que la mitad de la población, es del 49%. Entonces, esto, pues, otra cosa es que estos niños, pues la mujer que queda en embarazo, pues posteriormente lo acepta y continúa con su embarazo y acaba pues en muchas ocasiones por vincularse con ese bebé, pero no fue buscado, no era el momento, no lo deseaba y esto tiene unas implicaciones muy altas en la crianza y en la desventaja que tiene un niño para llegar y empezar su vida. También es muy importante mirar todo lo que tiene que ver con el acceso a la educación sexual, porque es poder empoderar a los jóvenes, es poder empoderar mediante la educación, poder empoderar a los jóvenes de su salud sexual, de respetar sus decisiones y de contar con ellos para poder que ellos decidan qué quieren ser y hacer, para que ellos puedan trabajar por un proyecto de vida. Yo, la verdad, hubo una época de mi vida en que pensaba que los embarazos en personas muy jóvenes se producían por desconocimiento de cómo planificar o de cómo evitar el embarazo, pero después, poco a poco, me fui dando cuenta de que en muchos de los casos las niñas se embarazan porque desean hacerlo, por tener un vínculo afectivo, por tener a quien querer, por tener a quien cuidar o por tener con quien vincularse o por tener un proyecto de vida, porque es el único que tienen, la única posibilidad que tienen de establecer proyectos como hacia futuro, lo cual es un error, pues lo sabemos, porque entonces queda truncada toda la posibilidad de educarse. Y hay muchísima mayor probabilidad de repetir ese ciclo de pobreza.
Entonces, yo empezaría por decir que desde la población civil y como población civil considero todas estas organizaciones, que hay muchas en Colombia, pero que nos faltan lazos, que nos faltan redes para trabajar de una manera más conjunta en todo lo que es la protección de cómo la sociedad civil y cómo apoyar los buenos planes que tengan los gobiernos, las buenas políticas públicas que haya, entrelazarlas con todo el esfuerzo que también se hace desde la población civil, en organizaciones no gubernamentales, en fundaciones, en asociaciones, en corporaciones, y poder de alguna manera establecer redes de apoyo para trabajar en necesidades básicas de la población, en educación sexual en educación sexual que sea efectiva, en un respeto real a la infancia desde una crianza respetuosa, educando a la familia, llegándole a las madres desde la prevención del embarazo adolescente y que los hijos vengan al mundo, empiecen su vida siendo deseados y desde una salud mental y una salud sexual. Gracias, doctora. Nos decía alguien que tuvo la posibilidad de coordinar y tomar decisiones en proyectos sociales en alguna de las ciudades nuestras. No, es que eso es un lujo. ¿Para qué nos vamos a gastar la platica en esas cosas? Hombre, Dios mío, es que esos tallercitos sí sirven. Es que a la gente que va a esas cosas vas por el refrigerio, eso no va por otras cosas. Es mejor que pavimentemos calles o que hagamos un parque bien bonito. Es mejor que nos gastemos esa platica en cosas que se vean, en cosas que se materialicen. Nos decía alguien que tenía la oportunidad de manejar recursos públicos. En esa medida, Roger, te vuelvo nuevamente a repetir cuál es el papel de la prevención en nuestro contexto local, regional y nacional. Bueno, yo tengo que decir que desde que empecé a trabajar en el tema de niñez, casi que la mejor fórmula para evitar las vulneraciones está en la prevención. Realmente es el tema más costo efectivo. La inversión en prevención te logra disminuir ciertas cifras, te logra disminuir la inversión que tienes que hacer después para recuperar una vulneración que haya sufrido un niño o una niña. Obviamente, ninguno de nosotros quisiera que un niño sea vulnerado de cualquier forma. Y la mejor forma es, insisto, la prevención. Al nivel nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, algunos ministerios han desarrollado muchas modalidades, muchos programas pensando en eso, en evitar que haya una vulneración de derechos de la niñez. Y en ese caso, la importancia de bajarlo a los niveles regionales y locales. Todavía la diversidad de Colombia hace que no tengamos todas las herramientas, estrategias, a veces diseñadas específicamente para las poblaciones y para los contextos específicos, pero se empieza a llegar, digamos, se empieza a llegar a las regiones con unas posiciones mucho más claras. Es muy triste saber que hoy en día muchos de nuestros niños y niñas han sido utilizados o usados por los actores armados, y sabemos que hoy lo mejor que uno puede hacer es para que no pase, es prevenir a través del acceso a la educación, de iniciativas culturales, de medios de vida sostenibles para aquellos adolescentes que ya pasan a la vida adulta, poderles brindar este tipo de elementos, herramientas, soluciones, realmente ayuda a disminuir que haya niños y niñas vulnerados. Como decía ahorita, el hecho de poder construir conocimiento es muy interesante porque lastimosamente
día a día vemos nuevas formas de vulneraciones. Ahorita, como les decía, en este COVID nos ha mostrado la vulnerabilidad que tienen los niños y las niñas al interior de sus hogares. Yo estoy seguro que dentro de unos pocos meses, cuando digamos hay una cierta normalidad que ya empieza a existir y que los niños puedan salir, los niños y las niñas, vamos a encontrar que muchos de ellos fueron vulnerados durante este tiempo de COVID y vamos a tener que darles una respuesta de protección y no tanto lo que deberíamos estar pensando hoy, cómo prevenir. Hay líneas hoy a nivel nacional que ojalá las personas que nos están oyendo las puedan conocer. Lo que tiene el ICBF para que un niño o una niña que esté solo en su casa y que tenga algún tipo de riesgo pueda llamar en un evento de prevención para que no sea algo que después estemos lamentando. También, como lo decías, lastimosamente hay más de lo que hablaba, 60.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos, los PARD, que quiere decir que los niños y las niñas de una u otra forma han estado vulnerados. Ese costo de esos 60.000 casos que creo que mencionabas al principio es una inversión gigante que debería poderse bajar a través de la prevención. Por ahí hay un estudio en los que si tú inviertes $1 hoy en día en primera infancia, en temas de protección, educación, si no inviertes ese $1, después te va a costar como $18 cuando ya los niños son grandes. Entonces, por eso la importancia de la prevención. Ojalá, volviendo a hablar de los temas de las brechas, pudiéramos llegar a más municipios, más regiones. Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado en las áreas rurales donde no llega nadie. Allá esa inversión en lo rural, con una perspectiva de inclusión, siendo totalmente pertinentes, debería ser una de nuestras actividades como universidad, como Estado, como gobierno, como adultos, para que el día de mañana no tengamos que hacer reparaciones, sino realmente podamos invertir en el tema de prevención. Gracias, Roger. Dice una teórica argentina, Arminda Verasturi, que los niños y los adolescentes nos muestran la brecha que existe en lo social. Es el mejor termómetro para identificar las dificultades que tenemos en una sociedad. Si usted quiere mirar cómo está el tejido social, cómo está la salud mental, cómo está toda esa construcción de pacto social, mire las respuestas y mire las conductas y mire todas las manifestaciones de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos una pregunta, Luz Doris. ¿No la quieres compartir, por favor? Hola César, hola Roger y Victoria. Un saludo muy especial para ustedes de nuevo y para las personas que están acá conectadas en este espacio. Yo quisiera compartir unos comentarios que han hecho algunas personas a través del Facebook Live de la facultad. Entonces Jennifer dice, es necesaria la atención y protección diferencial para nuestros niños, niñas y adolescentes. Adriana Guerra, importantísimo el espacio y siempre debemos procurar crianza, alimentación y entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sarquita García, hermoso tema, agradece por este espacio, qué bueno que estás acá conectada también. Lucy Dalia Blandón dice, hay que articular, importante esto, hay que articular el modelo de desarrollo político y económico con lo social. Y Natalia Teortúa, compañera de algunas de estas luchas por acá en estas zonas, dice, en el entorno familiar es muy importante el acompañamiento de los padres con los hijos, prevenir desde pequeños con los niños, niñas y adolescentes frente al cuidado del cuerpo, llamando las partes íntimas por su nombre. Esos son algunos comentarios, ya que hemos hecho como una mirada, un sondeo muy general acerca de la situación de la infancia en nuestro país. Pero tenemos dos preguntas específicas. Una nos hace la Vive Ramos Duque.
A propósito de prevención, ella quisiera saber cuáles son las estrategias para la prevención del reclutamiento o utilización de niños, niñas y jóvenes en el país. Y a propósito de lo que nos estaba comentando ahorita la doctora Victoria, Luz Idalia Cruz Blandón expresa: no es gratuito que seamos uno de los países con altos índices de violencia sexual. ¿Cómo se asocia con el hecho de que haya personas, nacimientos de personas no deseadas o negadas? Bueno, a nuestros panelistas, ¿quién quiere iniciar? Doctora, ya vi que cogió impulso, hágale. Bueno, no, la primera pregunta que hacen sobre, digamos que esas estrategias para evitar el reclutamiento, definitivamente esto tiene que ser de una política de Estado. Esto tiene que ser algo donde, porque tenemos grupos armados, esto es innegable. Para mí, lo he dicho desde que se viene trabajando por el proceso de paz, es muy importante que nuestro país entre en un proceso de paz, de poder pacificar sobre todo. La gente, los que vivimos en las grandes ciudades, no vivimos que se nos lleven a nuestros hijos, no vivimos que vengan por ellos a la casa y se los lleven obligados a la guerra. Por eso es que tal vez no se siente tan duro, tan doloroso, y las grandes ciudades, como dicen algunos, han vivido estas situaciones desde el sofá de su casa viendo por televisión. Otra cosa es estar en las zonas apartadas, otra cosa es escuchar a las familias que han perdido a sus hijos y a sus hijas porque los han sacado de manera forzada de uno y otro bando, e incluso fuerzas legales también. Las fuerzas legales también han entrado a vulnerar los hijos de los campesinos. Entonces, si la población la población urbana, la población que vivimos en las ciudades, no entendemos eso, no sentimos eso, no tenemos empatía por esto que vive la gente del campo, entonces nunca nunca se va a pedir, nunca se va a solicitar y nunca se va a tratar de proteger a los niños del campo, que son los que realmente han vivido este reclutamiento. Esto tiene que ser la población urbana, presionar al Estado para proteger nuestra infancia rural. Y no sé si Roger quiere completar o decirme algo, pues decir algo con respecto a esta pregunta, porque pues a mí esta pregunta me llega profundamente al alma, porque es una pregunta que pone en evidencia la falta de empatía de la gente urbana con la gente del campo. Sí, no solo para mencionar que efectivamente históricamente el Estado colombiano ha venido mejorando, por así decirlo, sus estrategias en el tema de prevención del uso, utilización de niños y niñas por parte de actores armados ilegales. Hay una persona que yo le aprendí muchísimo y que lastimosamente se nos fue, que fue Beatriz Linares. Ella, digamos, fue desde vicepresidencia la precursora de, en ese momento se llamaba Mesa de Prevención de Reclutamiento de Niños y Niñas, lo que hoy es la CIPRUNA, la Comisión Intersectorial para la Prevención, Uso y Utilización de Niños y Niñas por parte de grupos armados, que recoge 22 organizaciones estatales y que han venido teniendo una serie de avances en políticas públicas. El año pasado, antepasado, junto con el Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, se hizo todo un trabajo en priorizar más de 500 municipios rurales, tratando de prevenir este reclutamiento de uso de los niños y las niñas. Pero ¿cómo hacerlo? Nuevamente lo menciono. El tema de la educación es fundamental. Puede que cuando uno habla de los grupos armados pareciera que estuviera fuera las causas, pero hay que pensar que muchos de esos niños y niñas hoy en día, cuando uno los entrevista, dicen que casi que fueron expulsados de su casa por la violencia que sufrían al interior de sus familias. Desde ahí empieza esa prevención temprana.
Entonces, es una serie de acciones, la educación, el cuidado en casa, las oportunidades que se tengan para que el día de mañana tengan medios de vida sostenibles. Esa es la forma. Ahora, lo triste, y ustedes lo vieron las semanas pasadas, las masacres que hubo. Yo hoy todavía no entiendo, por ejemplo, la de Cali, cómo porque unos niños y niñas, pues unos niños en este caso, hayan ido a comer caña, ¿a quién se le pasa por la cabeza que los agredieran y los asesinaran por eso? O lo que pasó en Samaniego, que es en las noticias, yo no sé qué tan cierto sea, pero esto es el control del cartel de los Zetas de México por el control territorial de estos municipios. Entonces, prevenirlo siempre va a ser muy difícil, o sea, muy difícil, sobre todo como la doctora Victoria lo decía, en la parte rural. Sin embargo, creo que nosotros como universidad, nosotros como trabajadores humanitarios, como trabajadores sociales, como médicos, enfermeras, psicólogos, pues somos los que a través de este tipo de construcción de conocimiento podemos empezar a ir a esos territorios y encontrar soluciones. En las ciudades, yo trabajé bastante, inclusive con César, en las casas ECO, que en su momento es la Oficina de Asuntos Humanitarios de la Comisión Europea, lo teníamos con Save the Children, y eran casas en las que los jóvenes y las jóvenes podían ir a tener actividades de aprendizaje, de compartir, y se sentían protegidos. Creo que ese tipo de alternativas es una de las formas en las que uno puede buscar la prevención de ese reclutamiento, uso, utilización de los niños y las niñas. Pero sigue siendo una tarea muy difícil con tantos actores armados cambiando y apareciendo casi que a diario en nuestro territorio. Roger, te cuento que aún hoy en día en el municipio de Medellín, ya con otro nombre, se siguen sosteniendo las casas ECO, que ahora son programas con un enfoque territorial muy significativo, que están puestos en la Comuna 3 y en la Comuna 8. Aún permanecen, y bueno, es el legado que nos deja Save the Children, con otra de nuestras queridas amigas, que ya no está, Luz, estuvo en ese tiempo muy empoderada del tema. Aún permanecen, y bueno, creo que ese tipo de iniciativas deberían estar regados por todas las ciudades, por todos los municipios, espacios que generen entornos protectores desde la misma comunidad, que empoderen las comunidades, que generen conciencia de la corresponsabilidad que tenemos en la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, en la responsabilidad como sociedad para garantizar el goce efectivo de derechos. No es que tengan, simplemente no es que está la educación, es el goce efectivo de derechos, con una salud de calidad, con una educación de calidad, con espacios dignos donde puedan ser niños, donde puedan soñar, donde puedan vivir, donde puedan construirse y ayudarnos a construir hoy, no mañana. Doris, ibas a señalar algo. Creo que otra arista de las preguntas que nos hacen tiene que ver con el tema de violencias sexuales, pero creo que podemos proceder con la pregunta que sigue y luego retomar el tema de violencias sexuales, si les parece, ¿vale? Porque precisamente esta pregunta que sigue está muy enfocada hacia eso último que ambos mencionaron, y es el tema de la corresponsabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que nuestras poblaciones entiendan su papel garante, su papel corresponsable en la garantía de los derechos? Y quiero traer una frase muy hermosa, y es, que no es mía: se necesita un solo adulto, una sola persona, para maltratar a un niño, una niña y un adolescente, y dejarle una huella que nunca se va a borrar. Una huella, como lo mencionaba ahora la doctora, en esas frases tan contundentes, que van a generar rastros toda la vida, que van a generar impacto toda la vida, y se necesita toda una sociedad para protegerlos. Entonces, ¿cómo estamos como sociedad? ¿Cómo está esa corresponsabilidad de nuestro país? ¿Cómo ven ustedes esa protección integral de infancia y adolescencia y esa corresponsabilidad frente a ella? Doctora Victoria. Bueno, pues realmente yo pienso que de las cosas más importantes que tenemos que, digamos, el paso inicial que tenemos que dar los adultos
frente a los adultos de todas las clases sociales, los adultos que somos los que debemos ser los garantes de la seguridad de los niños, tenemos que dejar de comportarnos de una manera adultocéntrica, tenemos que dejar de comportarnos pensando en las necesidades de nosotros como adultos y pensar en las necesidades de los niños, en las necesidades de estos seres humanos que vienen dando ese proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, todas nuestras acciones frente a la infancia están dadas por las necesidades nuestras, por las necesidades adultas, no por las necesidades de los niños. Entonces, la principal responsabilidad que tenemos con ellos es pensar en ellos. Esa es la responsabilidad que se tiene desde el hogar, desde la casa. ¿Para qué? Para poder tener, al cambiar esa manera de mirarlos, al poder cambiar esa manera de verlos, vamos a tener una forma diferente de abordarlos, una forma diferente de escucharlos y de permitirles que ellos se expresen en los distintos lenguajes que tienen los niños a través de las edades. Cuando uno observa, cuando uno mira a un niño, empieza a entender su lenguaje. Es el lenguaje del cuerpo, es el lenguaje de la expresión, es el lenguaje de los ojos, es el lenguaje que no es solamente el lenguaje de la palabra. Entonces, el adulto tiene que cambiar de pensamiento frente a la niñez, tiene que entender que los niños sienten, que los niños piensan, que los niños aportan, que los niños pueden expresarse y que los niños tienen necesidades y que es responder a esas necesidades nuestra principal corresponsabilidad. Esas necesidades de los niños propias de cada etapa de su vida, de cada edad, es a lo que los adultos debemos estar atentos. Gracias, doctora. Roger, hay una frase contundente que utilizamos mucho con un caso muy lamentable en la ciudad de Medellín, con un niño que fue asesinado por su entorno protector básico, por su madre y su padrastro, de una manera lamentable. Eso hace varios años y es una sola llamada. No se hizo. Le hubiera salvado la vida a ese niño. ¿Cómo es el tema de la corresponsabilidad, Roger? Pues mira, yo partiría de primero entender o definir qué es población civil. ¿Por qué? Porque población civil no son alguien por allá, no, somos nosotros. Somos cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, el tema de la población civil parte de nosotros mismos. Parte en ser como adultos, como papás o mamás que somos, o como cuidadores, de garantizar que se cumplen los derechos de los niños y las niñas sin importar qué pueda pasar en su entorno. Hay que cumplirlos pensando en el interés superior del niño. Entonces, creería que ese es un primer ámbito, lo que hacemos nosotros como adultos. Luego, creo que los que nos puedan estar oyendo y los que estamos aquí en esta llamada, vienen el segundo nivel, para mí, por así decirlo, y es cuando decidimos nosotros trabajar en el tema de prevención y protección de los derechos de la niñez. Creo que ese es un segundo elemento. Aquí estamos lanzando un diplomado que va hacia allá, va a que, como decía, el tema de los derechos es un arte, es una ciencia, hay que estudiarlo, y creo que ese es un segundo nivel en el que la población civil, es decir, nosotros, los estudiantes, los que estamos en esto, nos tenemos que formar con rigurosidad y con seriedad para prevenir el tema de la violencia hacia la niñez. Ya como organización, como por ejemplo, voy a hablar de Save the Children, para nosotros es una corresponsabilidad, y así lo dice el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006 dice: la sociedad civil es corresponsable de la garantía de los derechos de la niñez. Y es nosotros como organización, hoy en día damos asistencia técnica, coordinación con las entidades estatales que así lo requieran.
A veces hay que ser críticos. La sociedad civil se ha organizado para, por ejemplo, tener el informe alternativo al informe de derechos de los niños que presenta el Estado colombiano, y hay algunos estudios, informes que saca la sociedad civil mostrando esas brechas que pueden estar en el tema de protección integral. Creo también que la población civil ha sido fundamental en la construcción de conocimiento. Save the Children nació en 1919. La fundadora se llamaba Eglantine Jebb, era una enfermera / docente que en la Primera Guerra Mundial empezó a ver cómo los niños y las niñas eran agredidos, indistintamente de los adultos. Y bueno, entonces ella creó un decálogo de las cosas que no deberían pasar con los niños y las niñas. Ese decálogo evolucionó y nació de la población civil, digamos, nació no de un Estado, sino de la población civil, de Save the Children, y es lo que hoy conocemos como la Convención de Derechos del Niño, de 1989. Eso fue, obviamente tuvo varias evoluciones, varias discusiones, pero esto es un claro ejemplo de por qué, cómo la población civil ha sido fundamental en la construcción de conocimiento y la construcción de leyes, aportar para lograr la protección integral. Y bueno, y finalmente diría que para poder interiorizar el tema de protección a la infancia, deben surgir más redes, más organizaciones comprometidas con la protección de los derechos del niño, más diplomados como este, para que al final realmente podamos empezar a hablar de una protección integral interiorizada. Pero al final la idea es casi que todo empieza por casa. Creo que los adultos tenemos que estar convencidos que, así como hay una frase que dice a las mujeres no se les pega ni con el pétalo de una rosa, deberíamos tener eso exactamente para la niñez. A los niños y las niñas no se les pega ni con una plumita. Y desde que lo introyectemos, eso va realmente en la sociedad de empezar a cambiar el tema de la violencia hacia los niños y las niñas. Gracias, Roger. Cobra mucho más vigencia la frase: se necesita solamente de un adulto que los marque de por vida y los vulnere, y se necesita de toda una sociedad para que los proteja. Es una responsabilidad de todos. El Diplomado de Estrategias para la Prevención de las Violencias contra los Niños, Niñas y Adolescentes es un proceso de aprendizaje y construcción colectiva para la puesta en marcha de acciones encaminadas al disfrute y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al goce efectivo de derechos. Una iniciativa de la Corporación Cariño, la Facultad Nacional de Salud Pública, a la cual los invitamos de una manera muy fuerte. Hagamos posible que sigamos construyendo mundos posibles para ellos y ellos, con ellos y ellas. Aquí hay un tema que hoy lo hemos trabajado muy sutilmente, el tema de las políticas públicas, el tema de la participación infantil, el tema de escuchar sus voces. Esto lo vamos a profundizar en el diplomado. El tema de políticas públicas es una corresponsabilidad que no solamente es de los gobernantes de turno. El tema de establecer estrategias de prevención y estrategias de cuidado y entornos protectores no puede ser solamente de una alcaldía, debe ser de toda la sociedad, de todo el conjunto de pobladores del municipio X en donde se encuentre. La responsabilidad de cuidar los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de toda nuestra sociedad y de los políticos, que realmente nuestros dirigentes, es generar los canales, las posibilidades para que esto sea efectivo, para que tengamos goce efectivo de derechos. Y finalmente, con esto, bueno, no sé, Doris, si vas a hacer alguna otra pregunta o nos vamos con la última pregunta para generar más espacios en la siguiente. César, sí, muy importante. Por aquí tenemos unos comentarios que creo importante que compartamos. Dice Marta: pienso que lo más inmediato que debemos trabajar es el tema preventivo, tanto en las familias y cuidadores como con los niños, niñas y adolescentes, desde el cuidado y el valor de nuestro cuerpo. Solo así empezamos a disminuir esta situación que de veras que se verá reflejada en el futuro.
Dice Natalia, muchas veces las personas y como comunidad debemos estar pendientes y ayudar cuando algún niño o adolescente está pasando por alguna problemática. No podemos ser ajenos a estas situaciones, no podemos dejar que vulneren sus derechos. Y yo quisiera sumar esto, y en la conversación que llevamos acá, es cómo hacer efectivo ese con los niños, con las niñas y los adolescentes, acudiendo a esto de interiorizar la protección, que interioricen ellos y ellas que son sujetos titulares de derechos y avanzando, trascendiendo ese adultocentrismo en el que vivimos nosotros, ¿sí? Y nosotras. Entonces, ¿cómo efectivamente hacemos, cómo logramos que estos procesos se construyan con ellos y con ellas, que ellas y ellos se vinculen de una manera más activa a estos espacios? A mí todavía, quiero contar, me genera a veces algo de temor o no sé bien cuál es la sensación cuando en encuentros y en procesos con niños, niñas, adolescentes e incluso jóvenes les proponemos hagamos esto y se abren las opciones y ellos nos empiezan a responder y podemos hacer tal cosa y se puede tal otra, ¿cierto? Como siempre esperando que nosotros les autoricemos para participar, para hacer, ¿sí? Entonces quería compartir esa reflexión y esa pregunta, ¿cómo lo hacemos para que de verdad sea con ellos y ellas? Bueno, ¿quién quiere retomar? Doctora Victoria. Vicky, el audio. Tienes el micrófono apagado, doctora. Claro. Bueno, sí, la verdad es que los niños llevan, o sea, las diferentes generaciones hemos estado, o sea, yo de niña siempre tengo el recuerdo de haber siempre esperado a que cuenten conmigo, pues tengo el recuerdo de niña de siempre el adulto es el que te da el permiso, te da la entrada y muchas veces fue, digamos que los choques, lo que se llamaban choques ideológicos entre padres e hijos surgían a nivel, en el momento de la adolescencia. Era en ese momento en que empezaba el joven o el preadolescente empezaba a exigir ser escuchado, a exigir de los adultos que se tuviera en cuenta su pensamiento, su criterio, su deseo. Yo creo que es muy importante el trabajo con la familia. La manera más efectiva es llegando a las familias, es llegando y mostrándole a la familia que los niños hoy, por ley, son sujetos de derechos, que ya la cuestión aquí no es que el niño no pueda o que el niño es mi propiedad y el niño hace lo que yo diga. Entonces, no, aquí hay que contar con el niño para llegar a consensos familiares. Hay que contar con que el niño qué quiere y cuando las personas se hacen conscientes, cuando las personas entienden que se están enfrentando a otro ser humano y no a una propiedad, a un objeto que es de su propiedad, pueden de pronto llegar a entender que lo que ese ser humano piense, sienta y diga, así lo haga con un lenguaje no verbal, porque todavía no lo tenga, hay que tenerlo presente, que ese niño tiene un lenguaje y que hay que aprender ese lenguaje, así como le damos lenguaje a la persona, al que tiene un déficit auditivo. Tenemos que aprender el lenguaje porque él también, el que no oye y no puede hablar, o la persona que tiene un déficit en su capacidad de comunicación. Entonces buscamos otra manera para entender qué es lo que quiere decirnos, qué es lo que necesita. Con los niños es igual, si no ha desarrollado todavía ese lenguaje porque es muy pequeño, porque es muy inmaduro todavía, entonces él tiene otras maneras de aprenderlo. La crianza, la educación, la crianza respetuosa provee herramientas a las familias, provee herramientas a las mamás, a los papás, para poder entender qué es lo que su niño quiere y necesita, qué es lo que su hijo necesita y poder prestar atención a esa necesidad. Si se preparan padres y madres para escuchar a sus hijos, probablemente vamos ganando en ese respeto a los derechos de ellos. Bueno, Roger,
Sí, no, de acuerdo totalmente con la doctora Victoria. El tema de la participación infantil también es un arte, o sea, no es simplemente oírlos y ya, sino es oírlos y hacer algo con lo que ellos nos están diciendo, nos están expresando. Realmente es oír su voz y su opinión. A veces yo soy papá, tengo 2 hijos de 8 y 10 años y a veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos como adultos. Por ejemplo, yo tengo una regla y es que si ellos me llaman al celular o me buscan, yo, con todo el respeto con quien esté hablando, paro la conversación con esa persona y les presto atención, porque no hacerlo es un acto de callar su voz. Y a veces nos damos cuenta que con esas pequeñas cosas realmente les fomentamos la participación a ellos y a ellas. Creo que efectivamente nosotros, Colombia en el tema de participación, tiene unos vacíos importantes. ¿Por qué? Porque siempre decimos, hay que oírlos, hay que escucharlos, pero realmente nunca los invitamos a una, digamos, reunión de política pública donde se vaya a definir algo, rara vez lo hacemos. Muchas veces en la construcción de una ley lo hacemos los adultos y rara vez les preguntamos. Les entregamos una metodología para el colegio y nosotros los adultos pensamos que es la mejor opción para ellos y no les preguntamos. Entonces, efectivamente, en el tema de la protección hay que oírlos y oírlas, saber qué les pasa, saber qué es aquello que les da miedo, que pueden estar generando riesgos. ¿Por qué? Esa es tal vez una de las principales acciones de prevención que uno puede tener. El día que uno no oiga a un niño, ese día puede estar poniendo en riesgo su protección, porque puede estar queriendo expresarnos una preocupación que no le estamos prestando atención, y eso es tremendamente importante. Miren que hay se me escapa el nombre ahorita del juez argentino, no me acuerdo. Él decía, miren que cuando... Sí. El juez Rosansky. Exactamente, cierto. Carlos Rosansky. Yo estaba en una conferencia con él y él ponía un ejemplo que me parecía maravilloso. Él decía, miren, cuando uno le roban el reloj, digamos, cualquier ladrón, y va y uno pone la queja a la policía, a la fiscalía, o con solamente uno estar en la calle y gritar, oiga, me robaron, todo el mundo sale a perseguir al ladrón. Pero griten eso, van a decir, oiga, este niño puede estar siendo abusado, y todo el mundo se aparta, se hace loco, no sé. Entonces, eso demuestra que a veces la voz de los niños es lo más importante y no los estamos oyendo. Entonces, al final, la construcción de una protección integral no va a ser real si uno no los involucra. Si no, termina siendo nuevamente una construcción de adultos pensando en lo mejor para los niños, con las mejores intenciones, pero sin su voz. Eso no encaja en la definición de integral. Entonces, ahora los podemos involucrar mucho más. ¿Sabes? Yo quisiera agregar algo a lo que dice Roger, porque se me viene en este momento a la mente una situación muy problemática, a mi modo de ver, desde la justicia, y es porque la voz de los niños, digamos que siempre es a través de un adulto, y la voz de los niños en nuestro medio es su mamá. Digamos que en nuestro medio, donde hay tantos hogares donde la madre es sola, es la cuidadora y la educadora sola, es la madre la que está, digamos, ejerciendo ese papel de protección. Pero resulta que nuestra justicia ni siquiera a través de otro adulto escucha lo que está pasando con los niños. Hay una cantidad de casos que se están viviendo en este momento, situaciones actuales de vulneración de derechos de los niños y que son nuevamente vulnerados porque las leyes en nuestra sociedad, nuestra patriarcal, siguen siendo escuchados más muchas veces esos prejuicios
sociales, prejuicios religiosos, prejuicios de todo tipo que siguen vulnerando a la mujer y a los niños. Y son tremendamente graves. Uno de ellos es el pretendido síndrome de alienación parental en los casos en los que se disputan a veces la custodia, y que es algo que también lo aprendí, lo escuché también del juez Rosansky, y que lo vivo cotidianamente con los casos de víctimas que me toca diagnosticar. Dice el maestro Tolucci que una ciudad pensada para los niños, niños y adolescentes es una ciudad amigable para todos y todas. Con esto creo que entramos a la última pregunta, y es: ¿cuál es la ruta? ¿Cómo ven ustedes la ruta que debemos seguir en país para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, para convertir a Colombia y a los diferentes territorios en entornos protectores, entornos que garanticen el goce efectivo de sus derechos? Doctora. Bueno, yo vuelvo como a repetir que la ruta es la ruta de la conciencia, es la ruta de hacer consciente que somos personas que creemos tener la verdad y creemos tener la razón, los adultos. Creemos que nosotros sabemos todo acerca de nuestros hijos. Creemos que nosotros sabemos ellos qué necesitan. Creemos que nosotros sabemos lo que ellos desean y aspiran. Y no es verdad. Eso no es así. La ruta es dejar de ser el centro del mundo, que los adultos dejemos de ser el centro del mundo y que pensemos en que los niños son capaces, ellos son capaces de mostrarnos ese camino. Es escoger, es mirar el camino con ellos, es escucharlos, es saber que la ruta se elige de manera conjunta, la ruta de esas metas del desarrollo de ellos, la ruta de la autoestima, la ruta de la autonomía, la ruta de la felicidad, la ruta de la salud, la ruta de la creatividad, y todas estas metas que hacen parte de ese desarrollo de los niños que los va a llevar a ser unos adultos integrales, tiene que ser caminada, esa ruta tiene que ser caminada con ellos, de la mano de ellos. No es elegida por nosotros, no es impuesta y no es obligada. Es una ruta que nosotros debemos hacer acompañándolos como seres humanos que tienen derechos, que son sujetos y que pueden, que sienten, piensan, que son inteligentes desde pequeños. Desde pequeños son inteligentes. Eso pareciera que no lo supiéramos y no lo entendiéramos. Y que tenemos que respetar esa inteligencia, esas opciones y esas posibilidades. Roger. Sí, de acuerdo con la doctora Victoria. Son diferentes, pues, varios ámbitos. Como lo dice la doctora Victoria, tiene que empezar un cambio en nosotros los adultos. Yo siempre he dicho que en este país hay suficientes leyes, hay suficientes normatividades, pero tienen que cumplirse. Si se cumplieran, pues tendríamos unas cifras mucho menos abrumadoras como las que tú presentabas, César. Creo que el tema aquí es de entender que los derechos de los niños y las niñas priman sobre todo el resto de la sociedad, en oírlos, como decía la doctora Victoria, en garantizar esos espacios de búsqueda de ayuda, por ejemplo, el ICBF con su línea 141, donde puede reportar un niño o una niña cualquier digamos, preocupación, y que oigamos esa preocupación. Ahí empieza realmente el cambio y que realmente se garantice ese cumplimiento de derechos. Hay a veces concepciones que no sé por qué nos quedan como de dónde salen, pero a veces hablamos, no, es que los derechos de los niños y los deberes de los niños no, son peras y manzanas. Aquí los derechos son los derechos y en ese sentido
el bienestar prima sobre cualquier otra cosa. No es porque un niño no hizo alguna cosa y no hizo el deber de algo que le vayamos a dejar de garantizar sus derechos. Al final, el tema es integral y todos los derechos tienen que estar garantizados. La educación, la salud, la vida, la participación, el nombre. Y en la medida que uno pueda ver esto como una respuesta coordinada por diferentes ministerios, departamentos administrativos, gobernaciones, alcaldías, la sociedad civil, en coordinación, es que se puede empezar a lograr que Colombia sea un entorno protector desde el hogar hasta los espacios públicos donde los niños y niñas se desarrollan. Doctora. Sí, quería decir algo más, es que uno en Colombia uno escucha a la gente, a la sociedad civil, y las personas cuando viajan, cuando salen del país, llegan con una idea maravillosa, por decir algo, de los países nórdicos, del mismo Estados Unidos y Canadá, en fin, deseando que tuviéramos un país mejor en el sentido social. Pero es como si no conectaran. Los países nórdicos hace más de 20 años que prohibieron el castigo físico a su población infantil. Y hoy probablemente la gente allá haga las cosas, o sea, cumpla las leyes, no porque tengan un policía detrás, no porque tengan a alguien permanentemente detrás, no, es por convicción, porque a ese niño o a esa niña se le enseñó, se le acompañó, se le permitió, se le estimuló, entonces va a ser un adulto que tiene convicción. Pero en nuestro medio todavía hay gente defendiendo el castigo físico, pero cuando salen admiran lo que sucede en otras partes y resulta que no conectan, que lo uno tiene consecuencias para lo otro. Gracias, doctora. Yo creo que como sociedad nos tenemos que pensar seriamente. Nosotros estamos pensando mucho en el afuera y poco en el qué tengo que hacer yo. Yo creería, apelando a esas micro revoluciones que tenemos que hacer internas para generar los entornos protectores, no afuera, sino es que somos un entorno protector. Tenemos que generar las condiciones desde nuestra familia, desde nuestro ser. Pues, el niño que está al frente de mi casa puede ser el niño de la vecina, puede ser la niña del vecino, pero efectivamente también debe ser mi niño, ¿sabes? Cómo yo debo generar la conciencia de que garantizar su desarrollo integral no solamente depende de ese entorno familiar, depende de esos entornos que circundan ese desarrollo integral del niño, niña o adolescente. Yo creo que este diplomado va a centrarse mucho en eso. Yo creo que estos 5 módulos que vamos a ver en el diplomado nos va a permitir reflexionar acerca de lo que implica esa corresponsabilidad que tenemos como sociedad, de lo que implica esa autogestión, esa gestión interna que yo debo realizar para que efectivamente entienda cuál es mi papel como sociedad, mi papel como sujeto dentro de la sociedad, el papel como sujeto garante de derechos y el papel también como sujeto que debe exigir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Agradecerles muchísimo, creo que ha sido una conversación muy entretenida, muy profunda. Creo que aquí podríamos quedarnos mucho tiempo, pero bueno, apenas es como para esta cátedra inaugural, siempre vamos a quedar con muchos temas por hablar, por discutir. A nuestros conversantes, de verdad que mil gracias, un aplauso. Y bueno, ¿cómo está esa participación de nuestros oyentes, Luz Doris? ¿Qué tendrías que decirnos y qué preguntas han aparecido? ¿Qué comentarios? Bueno, César, Roger y Vicky, pues ya estamos como sobre el tiempo, estamos ya más bien cerrando, hay unos comentarios, voy a leer. Vilma, excelente, muchas gracias por el tema que debe calar en los huesos de todos los ciudadanos con intervenciones de largo aliento. Juan Carlos Álvarez, de cariño, y me uno a este comentario, muchas gracias Roger, Vicky, César, por esta cátedra de hoy, por ayudarnos a continuar trabajando por el bienestar y dignidad de las niñas de nuestro país.
Lucidalia dice, el niño es un maestro, como decía la maestra Montessori. Cambiar, dice Ingrid, cambiar permiso, entre comillas, por orientación. Trabajar con niños, niñas y adolescentes es buscar que ellos interioricen que están bien, también, que está bien. También preguntar, pero para el bien común. Esto funciona para nosotros. Dice Mejía Daniela, qué buen ejemplo el que nos comentaba ahorita Roger, supongo. Sobre, muchas gracias, importante estos espacios de reflexión. Iván Felipe, muchas gracias. Paola Bailarín, excelente, muchas gracias. Natalia, muchas gracias. Por acá hay un comentario, pero se me fue. Dice Janet Ruiz, Janet, en el país las nuevas iniciativas se sobreponen a las realidades del país, específicamente con las niñas. Por tanto, pienso que estos debates deben ubicarse en el centro de las políticas públicas para la niñez y la adolescencia. No obstante, nos quedamos en el camino debido al gobierno de turno. Bueno, gracias Janet por tu comentario y bueno, invitarles a que se inscriban a este diplomado, a que podamos tener más espacios de conversación así horizontal con otros expertos que tenemos en este proceso. Entonces, bueno, queremos seguir construyendo y sabemos que podemos hacer muchas cosas juntas y juntos. Entonces, bueno, adelante y bienvenidos también. Este es un otro inicio. Muchas gracias. Gracias, Doris. Yo invitaría a nuestros panelistas, una pequeña frase, a que cada una nos den su conclusión de este conversatorio inicial. Por supuesto, también quiero hacer un par de conclusiones mías. Bueno, yo me siento muy contenta que esta iniciativa del diplomado parta de dos instituciones a las que quiero tanto, que parta de la universidad y parta de Cariño. Para mí es una alianza enorme y después de todo este conversatorio de hablar tanto sobre la importancia de la educación, sobre la importancia de cambiar formas de pensar y de abordar la infancia, creo que es un gran inicio y creo que tendrá y tendrá un impacto muy grande en nuestra vida social. Espero que pueda llegar también, o sea, creo que así será, pueda llegar también a otros espacios más alejados del que en el cual nosotros vivimos, o sea, que pueda llegar hasta otras regiones y a otros lugares donde se necesita tanto esa orientación. Muchas gracias a todos y cuenten conmigo. Doctora Victoria, muchísimas gracias. De verdad que muy grato escucharla. Amigo Roger. Bueno, yo diría dos cosas y es a todos y todas que nos están oyendo o viendo, recordar que el tema de la niñez requiere rigurosidad y estudio. Así que aprovechemos estos espacios de conversación del diplomado y acompañemos a que realmente podamos lograr una protección integral. Y la segunda idea de algo que tú estabas diciendo, César, y es que no se nos olvide que los niños y las niñas son públicos, es decir, son un bien público, algo que debemos cuidar todos y todas. No es el niño, como tú lo decías, del vecino allá, no, ese niño o niña es mi responsabilidad también. Y en esa forma creo que entenderemos que sus derechos tienen que garantizarse porque son el principal bien que tiene la sociedad. Gracias, Roger. El asunto, los niños, niñas y adolescentes no pueden ser un tema de moda. Deben ser una transversalización de todos los temas de una sociedad. Es allí donde podemos generar sociedades sostenibles, sociedades que piensen en la mejora y en el fortalecimiento continuo de su tejido social. Creo que esto es una invitación que ustedes dos nos han regalado hoy. Y lo otro, que quiero cerrar con una parte de una frase que constantemente estamos diciendo: depende de mí, depende de ti, depende de todos. Muchas gracias.